Alicia se encontraba junto a la ventana, observando cómo los últimos rayos del sol desaparecían en el horizonte. Su matrimonio con David ya no era lo que solía ser. Se habían casado llenos de sueños y esperanzas para un futuro feliz. Pero después de que David perdió su trabajo, su energía y deseo se desvanecieron junto con la estabilidad que alguna vez tuvieron. Parecía que el tiempo se había detenido, y en lugar de construir nuevos planes, sus días se habían vuelto monótonos, desprovistos de pasión y chispa de vida. Alicia, de 29 años, siempre había sido una mujer que aspiraba a la actividad. Amaba la vida y no podía aceptar que su relación se estuviera convirtiendo gradualmente en una rutina. Observaba cómo David, quien alguna vez fue tan ambicioso, ahora pasaba los días en el sofá casi sin notar su presencia, y aunque intentaba apoyarlo en este difícil momento, su paciencia comenzaba a agotarse. Las dificultades financieras los obligaron a hacer lo que Alicia más temía: regresar con su madre. Laura, una mujer de 50 años, seguía siendo encantadora y enérgica a pesar de su edad. Siempre sabía cómo mantenerse en forma, despertando la admiración de todos a su alrededor. Y ahora, Alicia y David se mudaban a su casa con la esperanza de salir temporalmente de esta crisis. Pero Alicia sabía que la mudanza traería consigo nuevos desafíos. Laura los recibió, como siempre, con una sonrisa y amabilidad, pero había algo más en sus ojos. Inmediatamente captó la atención de David, y Alicia no pudo evitar notarlo. Aunque David estaba distante de ella, se mostraba notablemente más animado en presencia de Laura. Algo dentro de Alicia ardía, una mezcla de celos y curiosidad. Sentía que su matrimonio estaba al borde, pero esta no era la única grieta que comenzaba a formarse en su vida. Los primeros días en la casa de Laura fueron tensos. Alicia trataba de volver a su ritmo normal, pero constantemente se sorprendía observando cómo su marido y su madre se volvían más cercanos. Notó cómo David pasaba más tiempo con Laura, ayudándola con pequeñas tareas domésticas, y sus conversaciones se alargaban cada vez más. Cada sonrisa de Laura tenía algo oculto, y en cada mirada de David había una inesperada vitalidad. Surgió la sensación de que esto podría llegar mucho más lejos que un simple coqueteo, pero ¿estaba Alicia lista para admitirlo? La casa de Laura era grande, moderna y acogedora al mismo tiempo. Sus paredes guardaban los recuerdos de muchos años, pero ahora parecía que estaban listas para aceptar una nueva historia. Alicia intentaba adaptarse a la nueva realidad, pero la constante presencia de Laura y David en su vida estaba cambiando la dinámica de su relación. Las noches se convirtieron en una prueba especial. Laura siempre encontraba la manera de permanecer en el centro de atención, lo que comenzó a generar una tensión sutil. Después de una de las cenas, cuando los tres se quedaron en la mesa con copas de vino, la atmósfera cambió abruptamente. Laura se acomodó junto a David y parecía ignorar deliberadamente la presencia de Alicia. Su coqueteo al principio era casi imperceptible. Solo sonreía, bromeaba, hacía cumplidos a David sobre lo bien que se veía. Pero con cada sorbo de vino, Laura se volvía más audaz. Su mano, de repente, descansaba sobre el hombro de David, y él no se apartó, no se alejó, al contrario, aceptó ese gesto con una sonrisa. Alicia observaba todo como espectadora en un teatro, sintiendo una mezcla de excitación y extraña curiosidad. La tensión aumentaba. Alicia no podía discernir si lo que sentía era celos o algo más. Veía cómo entre su marido y su madre crecía un nuevo vínculo, pero no podía determinar su naturaleza. En sus miradas había más que una simple amistad. Cada vez que David cruzaba miradas con Laura,
Su rostro cambiaba. Volvía a sentirse necesario, deseado, vivo. Aunque Alicia sentía celos, no estaba solo molesta. Algo dentro de ella se encendió, algo que no pudo explicar de inmediato. La situación que se desarrollaba ante sus ojos parecía, a la vez, inadmisible y extrañamente cautivadora. Sintió una oleada de excitación que nunca había experimentado en situaciones similares. Era testigo de algo que podría cambiarlo todo, pero no podía apartarse de ese espectáculo. Cuando el reloj marcaba una hora tardía, Laura se levantó para traer otra botella de vino. David permaneció sentado, frotándose las manos, como si estuviera relajado, pero excitado al mismo tiempo. Alicia permanecía en silencio, observando cada uno de sus movimientos. Cuando Laura regresó con la nueva botella, ya no intentaba ocultar su coqueteo. Su mirada era audaz y sus toques no tenían barreras. David ya no era un participante pasivo en este juego. Respondía a cada gesto de ella, como si bailara al ritmo que Laura dictaba. Alicia, observando todo esto, no entendía qué le estaba ocurriendo. Era testigo de cómo su matrimonio comenzaba a desmoronarse, pero al mismo tiempo la envolvía una mezcla de interés y excitación. Este coqueteo era algo nuevo y inusual. Hacía vibrar todas sus cuerdas internas. Era una noche tarde cuando todo sucedió. Alicia regresaba a casa después de un paseo con la esperanza de despejar su mente. Pero al entrar en la casa, inmediatamente sintió una extraña tensión en el aire. Estaba en silencio, pero no era el tipo de silencio al que estaba acostumbrada. Este silencio era tenso, como si algo estuviera a punto de suceder. Con cuidado, entró en la sala de estar, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera. David y Laura estaban juntos. Sus cuerpos estaban demasiado cerca el uno del otro, y sus toques eran de una manera que Alicia nunca había visto antes. Laura, su madre, miraba a David de la forma en que Alicia solía mirar a su marido, con deseo, con una pasión que parecía casi incontrolable, y David le correspondía. Sus movimientos eran suaves pero seguros, como si estuvieran en una danza conjunta, olvidando todo a su alrededor. Alicia se quedó inmóvil observando la escena. Su primera reacción fue de shock. Quería huir, quería gritar, quería preguntarles cómo podían hacerle esto. Pero en lugar de hacer algo de eso, sintió que su cuerpo se congelaba y su alma se llenaba de una excitación inesperada. No podía apartar la vista de lo que estaba viendo. Su conflicto interno entre los celos y el deseo crecía con cada segundo. Entonces Laura la notó. Sus ojos se encontraron con los de Alicia, y en lugar de asustarse o retroceder, sonrió. No era una sonrisa de disculpa, ni un desafío, era una sonrisa de invitación. Laura extendió su mano hacia ella, y Alicia, como si estuviera en trance, dio un paso adelante. Su corazón latía con fuerza, pero no podía detenerse. Algo en esa situación la atraía cada vez más. David también notó a Alicia, pero su mirada no mostraba vergüenza ni culpa. Silenciosamente le ofreció unirse a lo que ya había comenzado entre él y Laura. Algo cambió dentro de Alicia. Sintió una libertad que nunca antes se había permitido. Siempre había sido reservada, fiel a sus principios morales. Pero ahora, en este momento, se permitió derribar todas las barreras. Sus cuerpos se entrelazaron en un nuevo triángulo de pasión que ya no tenía límites. Cada uno de ellos cruzó una línea que nunca antes se había atrevido a cruzar. La intimidad entre ellos ya no era solo física, era una tormenta emocional que consumía a cada uno de ellos. No había palabras, pero cada movimiento, cada toque hablaba por sí solo. Esa noche marcó el comienzo de algo que cambiaría su relación para siempre.
Ya no podían volver a lo que habían sido antes. Cada uno de ellos entendía que ahora formaban parte de algo mucho más complejo y profundo. Después de esa noche, todo cambió entre los tres. El secreto compartido creó un nuevo vínculo invisible que ni Alicia, ni David, ni Laura podían ignorar. Ahora se miraban de manera diferente. En sus miradas había algo oculto, algo profundo que iba más allá de la simple cercanía humana. Cada vez que se quedaban a solas, la atmósfera se volvía electrizante y el deseo más fuerte. Su aventura se convirtió en parte de su vida diaria. No era solo un momento de pasión, sino algo más. David comenzó a pasar más tiempo con Laura, ayudándola con las tareas domésticas. Alicia, al observar esto, ya no sentía celos. Al contrario, esto la excitaba aún más. Comenzó a comprender que su nuevo triángulo de pasión no era solo una conexión entre dos personas, sino algo más complejo y emocionalmente profundo. Los encuentros entre ellos se volvieron más frecuentes e intensos, llenos no solo de deseo físico, sino también de una profundidad emocional. Una noche, los tres se quedaron en casa, disfrutando de copas de vino junto a la chimenea. El silencio en la habitación no era incómodo, estaba lleno de expectativas. El fuego ardía, lanzando sombras sobre sus rostros, y la tensión en el aire crecía. Se miraban en silencio como si entendieran lo que iba a suceder. Laura, siempre la iniciadora, fue la primera en dar un paso. Tocó suavemente la mano de David, y él respondió acercándose más a ella. Alicia, sentada enfrente, no sintió celos, estaba fascinada por lo que sucedía ante sus ojos. Con cada toque se acercaban más. Sus cuerpos se entrelazaban en una danza donde cada uno conocía su papel. Alicia no se contuvo, se entregó a esta nueva sensación de libertad. Ya no temían a sus deseos, dejaron que éstos guiaran sus acciones. Cada movimiento, cada mirada, estaba impregnada de una pasión que antes había estado escondida dentro de ellos. Esa noche junto a la chimenea se convirtió en la culminación de su relación. Finalmente, se entregaron por completo a sus deseos. Todo estaba lleno de calidez, tanto física como emocional, y esa sensación los envolvía por completo. Cada uno entendió que ya no podían vivir sin esa conexión. Era algo mucho más grande que la pasión. Era una unión emocional profunda que superaba su pasado. Después de esa noche, su secreto compartido se convirtió en una parte integral de sus vidas. Vivían no solo para sus deberes cotidianos, sino también para esos momentos en que podían estar juntos. Nadie podía sospechar que entre los tres existía algo tan profundo e íntimo. Pero esto era solo el comienzo. Sabían que nuevas pruebas los esperaban adelante. Con el tiempo, la relación entre Alicia, David y Laura dejó de ser solo un vínculo íntimo y se convirtió en una verdadera enredadera de emociones y pasiones. Lo que comenzó como un coqueteo casual se transformó en algo más profundo, incomprensible incluso para ellos mismos. Cada nuevo día traía no solo satisfacción, sino también nuevos desafíos, nuevos sentimientos. Y si al principio todo parecía un experimento emocionante, ahora se había convertido en algo más y más peligroso. Alicia comenzó a notar que sus sentimientos hacia Laura estaban cambiando. Si antes solo era un juego, ahora había algo más entre ellas. Sus sentimientos hacia su madre se volvieron más fuertes que los que tenía por David. Notaba que durante los momentos íntimos, su atención a menudo se centraba no en su marido, sino en Laura. No solo era una atracción física, sino también un vínculo emocional que la absorbía más y más cada día. Una noche, después de otro encuentro apasionado, Alicia se quedó a solas con Laura. Sus miradas se cruzaron y en ese momento había
más que solo un contacto casual. Laura fue la primera en romper el silencio. Su voz era tranquila, pero en ella se percibían las notas de pasión que siempre se escondían detrás de sus palabras. Hablaron sobre la vida, sobre el pasado, sobre lo que sentían. Alicia no pudo contenerse. Su mano tocó la mano de Laura, y ese fue el momento que marcó un nuevo giro en su relación. No era solo un gesto casual, era el comienzo de algo más entre ellas dos. David, aunque era parte de este triángulo, comenzó a sentir que su papel estaba cambiando. Observaba cómo Laura y Alicia se volvían más cercanas. Su vínculo ya no se limitaba a los encuentros conjuntos. Ahora había algo mucho más profundo entre ellas. Los celos que sentía se mezclaban con el deseo. No podía entender qué lo perturbaba más, perder el control de la situación o que Alicia ya no se centrara en él. Una vez, durante otro encuentro nocturno, los tres terminaron juntos en la ducha. Era una situación nueva e intrigante, donde cada uno de ellos intentaba encontrar una nueva forma de satisfacer sus deseos. El agua caliente se mezclaba con sus caricias y la tensión entre ellos solo aumentaba. Exploraban los nuevos límites de su relación en ese ambiente íntimo, y cada uno de ellos entendía que esto era más que solo pasión física. Era un juego emocional en el que cada uno revelaba lentamente sus verdaderos deseos. Alicia sentía que su vínculo con Laura se volvía más fuerte cada día. Sus secretos compartidos, momentos íntimos y conversaciones profundas hacían que su relación fuera cada vez más intensa. No sabía hacia dónde los llevaba todo esto, pero estaba segura de una cosa: su vida nunca volvería a ser la misma. Cada día la situación entre Alicia, Laura y David se volvía más compleja. Sus relaciones secretas se desarrollaban tan rápido que amenazaban con estallar a la vista de todos. Alicia sentía que su mundo se desmoronaba. Aunque la intimidad y el vínculo emocional con Laura le daban una sensación de libertad, al mismo tiempo, estas nuevas relaciones creaban una enorme presión interna. Los celos, que antes le parecían incomprensibles, comenzaban a crecer, pero ahora todo era mucho más profundo. David también sentía que la situación estaba saliéndose de control. Aunque él era parte de todo, sus celos se volvían casi insoportables. No podía evitar notar cómo Alicia se alejaba cada vez más de él, tanto emocional como físicamente, mientras se acercaba más a Laura. Ella ya no era la misma mujer que él conocía, y eso lo enfurecía. Un día, durante la cena, estalló el conflicto. «¿Qué está pasando entre tú y Laura?», preguntó David, su voz llena de una agresión apenas contenida. Alicia no esperaba una pregunta tan directa, pero ya sentía que este momento llegaría. Su corazón latía con fuerza, pero intentaba mantener la calma. Sentía una oleada de ansiedad, pero, junto con ella, una extraña determinación. «Ni siquiera sé cómo explicarlo», comenzó ella, buscando las palabras para describir lo que estaba sucediendo entre los tres. «No es tan simple». David, sin esperar a que terminara, se levantó abruptamente de la mesa. Su rostro estaba rojo de ira, y en sus ojos se leía celos, traición y confusión. «¿Me estás utilizando? ¿Tú y ella están jugando conmigo?». Su voz temblaba de emoción. Alicia sintió como si su corazón se encogiera. No sabía qué responder. Los celos de David no eran simplemente una consecuencia de la relación física entre los tres. Sentía que estaba perdiendo el control. Antes de que Alicia pudiera decir algo más, Laura entró en la habitación, su rostro sereno, pero claramente entendiendo que todo había ido demasiado lejos. «No es un juego», dijo firmemente Laura mirando a David a los ojos. «Todos estamos involucrados en esto.
pero tal vez necesitamos tiempo para entender cómo vivir con esto. Ese momento fue crucial para su relación. La tensión que había estado creciendo entre ellos durante las últimas semanas alcanzó su punto máximo. David se sentía acorralado. Comenzó a dudar de su papel en esta relación, lo que destruyó su confianza. Pero en lugar de romper ese vínculo, hicieron algo inesperado. Decidieron buscar consuelo en la intimidad compartida, con la esperanza de que eso suavizara el conflicto. Esa noche, la intimidad entre ellos no fue simplemente una forma de evitar el conflicto. Fue su manera de reencontrarse, aunque de una manera muy inusual, pero cada uno de ellos entendía que este camino era arriesgado y que llevaría a nuevos desafíos. Después de aquel conflicto tenso entre Alicia, David y Laura, su triángulo de pasión no se desmoronó como cabría esperar. Al contrario, los tres sintieron que el vínculo entre ellos se hacía más profundo. Su relación había cruzado la línea de la intimidad física y se había convertido en algo emocionalmente más importante. No era solo un deseo físico, era una exploración sensual, un experimento lleno de riesgos, pero que a la vez les daba una libertad increíble. Después de otra noche apasionada, Alicia comprendió que había llegado el momento de hablar con sinceridad. No podían seguir en ese camino sin discutir lo que realmente sentían el uno por el otro. Alicia, aunque siempre había temido los conflictos, sintió la necesidad de resolverlo todo de una vez por todas. Tenían que hablar abiertamente sobre hacia dónde los estaba llevando esto y si podían vivir con estas nuevas emociones y relaciones. Una noche, cuando los tres se quedaron en casa de nuevo, Alicia decidió iniciar la conversación. Estaba tensa, pero llena de determinación. David se sentó en el sillón frente a ella y Laura se colocó junto a él, como siempre, tranquila y segura de sí misma. Alicia reunió todas sus fuerzas para finalmente expresar sus pensamientos. «Necesitamos hablar», comenzó ella. Su voz era suave, pero llena de resolución. Miraba directamente a los dos, sin apartar la vista. «No puedo seguir viviendo así como si esto fuera solo un juego. Hemos llegado demasiado lejos, y esto es más que una conexión física. Tenemos que decidir qué va a pasar después». Laura la miró con calma, y por primera vez en mucho tiempo, David no parecía estar confundido acerca de lo que estaba sucediendo. Todos entendían que esta relación requería más de ellos que simplemente desahogos emocionales o noches compartidas. Era una nueva dinámica que debían definir. Ya no podían vivir en una tensión constante, tratando de evitar los problemas reales. «Tienes razón», finalmente respondió Laura, colocando suavemente una mano en el hombro de Alicia. «Esto no es solo sobre nosotros tres, es sobre cada uno de nosotros individualmente. Tenemos que decidir qué quiere cada uno de esta relación». «Tal vez deberíamos intentar un nuevo comienzo», dijo David sorprendentemente en voz baja. Su tono ya no estaba lleno de agresión. Parecía que finalmente había comprendido que los celos no resolverían el problema. «Tal vez deberíamos encontrar la manera de vivir con lo que todos sentimos». Los tres sabían que su relación se había convertido en algo único y complejo. Era un desafío para ellos, pero también una oportunidad para crecer. Decidieron hacer un pequeño viaje fuera de la ciudad para estar solos y descubrir nuevos aspectos de esta relación. Lejos de los problemas cotidianos y de las miradas de los demás, podrían entender cómo vivir con estos sentimientos y deseos. En una casa de campo, rodeados por la naturaleza, descubrieron nuevas facetas de su relación. No se trataba solo de intentar mantener el statu quo, sino de explorar verdaderamente cómo sus deseos se entrelazaban con sus emociones.
En este entorno inusual, se sintieron libres por primera vez en mucho tiempo, sin temor al juicio o a los conflictos. Fue un nuevo comienzo para cada uno de ellos. Después de su viaje fuera de la ciudad, Alicia, David y Laura regresaron a su vida cotidiana, pero con una nueva comprensión de lo que significaba su relación. Sin embargo, la vida les tenía preparada una sorpresa que ninguno de ellos esperaba. Una mañana, mientras Alicia aún dormía, sintió una leve náusea. Al principio no le dio importancia, pero después de varios días de sentir lo mismo, decidió hacerse una prueba de embarazo, aunque dudaba de los resultados. Cuando la prueba dio positivo, su corazón se detuvo. Su mundo, que ya era complicado y tenso, se volvió aún más confuso. Sabía que estaba embarazada, pero la pregunta más grande era: ¿quién era el padre de ese bebé, David u otro? Con sentimientos encontrados, Alicia se acercó a Laura y David. Esta sería otra conversación que cambiaría sus vidas para siempre. Alicia sostenía la prueba en sus manos y su voz temblaba de emoción y ansiedad. Laura y David, sentados a su lado, guardaron silencio al principio, tratando de comprender lo que significaba esta noticia para ellos. «Estoy embarazada», dijo Alicia, exhalando con fuerza. Decirlo fue tan difícil como procesarlo. En la habitación se instaló un silencio que parecía interminable. Laura, siempre tranquila y segura, se acercó a Alicia y la abrazó. No había miedo ni ansiedad en sus ojos, solo aceptación. David permaneció en silencio, procesando todo lo que había ocurrido. Sentía como si el mundo a su alrededor estuviera a punto de romperse, pero, sorprendentemente, no le aterraba. «Estamos juntos en esto», finalmente dijo Laura, tomando la mano de Alicia. Sabía que no sería fácil, pero también comprendía que su vínculo no se rompería con la noticia del bebé. «Podremos manejarlo, como hemos manejado todo lo demás». David, aunque estaba desconcertado, asintió lentamente, reconociendo que esta nueva etapa de sus vidas presentaba nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Decidieron que enfrentarían esto juntos, sin importar las circunstancias. El tiempo pasó y a pesar de todas las dificultades que surgieron, Alicia, Laura y David encontraron una manera de vivir juntos, aceptando todos los aspectos de su relación. Su mundo se volvió más complicado, pero también más rico. La sociedad no podía entenderlos, pero eso ya no les importaba. Decidieron vivir según sus propias reglas, sin importar lo que los demás dijeran de ellos. El embarazo de Alicia se convirtió en un símbolo de su nuevo comienzo, no solo como una familia, sino también como compañeros que habían aprendido a aceptar sus deseos y sentimientos. Ya no temían ser juzgados por la sociedad. Habían encontrado su felicidad dentro de su propia relación, en la libertad de ser ellos mismos, aunque eso fuera en contra de todas las normas tradicionales. Era un nuevo comienzo. Sus vidas ya no eran como antes, pero ahora les pertenecían por completo. Los tres sabían que podían estar juntos, sin importar las circunstancias.